la Si becerra, me pueden todo leer a partir junto. del 11, John, para que lo puedan entender. Vea, Hebreos a partir del 11 y más adelante ya él lo especifica todo. él lo dice ahí, él dice, el cordero de un año es el día 15. En Hebreos capítulo 9 dice, ya no por corderos, ni becerros, ni machos cabríos, pero tienen que entender esto, vea, necesitan. Jesús viene y sustituye lo que está pasando en el día 15, los becerros, los corderos, los machos cabríos, el pan sin levadura, el vino que se derrama dentro del lugar santísimo, la ofrenda del hin de vino y todo lo que tiene que estar presentado. Él es todo. Eso es el día 15. Si usted quiere, le crea la Biblia y si quiere, sigue la cultura judía que no es bíblica. Porque los judíos que tenemos nosotros no enseñan esa verdad. Dime, Samuel, dime. Y John, Claro, Saludos, Samuel, dime. permíteme. este, Dale, pues. ¿cómo viste el formato del debate? Sí, estuvo bien. Lo que pasa es que él quiere interrumpir en las preguntas y no deja que avance como tiene que ser, no deja argumentar, pero el formato está bien. Lo que quedó evidenciado es que sí le hace falta a él un poquito más. Pero es que hay que, mira, perdón Samuel, es que hay que negar, miren, escuchen bien lo que voy a decir ahora. Mi madre estaba escuchando, dice, pero hay que negar que él es la ley. Hay que negar que él hace todos los sacrificios, ¿eh? Hay que tener coraje para defender un propio pensamiento humano. Pero él es todos los animales, el becerro, el carnero, el cordero, es todo, el padre de familia. Él es todo, si no, no diría a Seba, los apóstoles Lucas Seba, 24:44 que todo está escrito de él en la ley. Y hay Seba, muchas cosas más, ahí, hay muchas Seba, cosas más. Seba, en hebreo te habla hasta de las vacas rojas que son para la purificación de las cosas, la No, ceniza de las vacas. pero según Adrián, él está esperando que hagan un Te sacrificio allá en un habla, templo. te habla de los bueyes, te habla de todos. Él te lo dice, él hace un resumen de todo. Yo no entiendo cómo ellos se cierran tanto. Fíjate, fíjate, tuvo la oportunidad, John, en las preguntas cerradas de arrinconarte, de hacerte preguntas trampa y arrinconarte con un sí o no. Y no supo cómo. No sabía ni siquiera formular las preguntas. No, Porque pero es es que que Samuel, él no entiende lo que se está hablando. Vea, él no entiende porque él no sabe porque yo le contesto sí o no. Aunque él me pregunte, digamos, él me dice, Jesús mató al espíritu. Sí, es que si yo digo que el cordero no es el espíritu, no es el Señor, me niego la Biblia. Él tiene preguntas fariseas. Vea, el Señor es el cordero, el Señor es el templo, el Señor. Entonces me va a decir, ¿y el templo? Ah, bueno, sí, también. ¿Y el cordero? También. ¿Y fue él el que lo hizo? Sí, todo lo hace él. y el altar de Ellos no han bronce entendido la plenitud. y la vasija de bronce y todo lo que es el holocausto y todo eso, todo lo que es el pan de la proposición. Si no, el Señor no diría que está todo escrito de él en la ley de Moisés. Él lo confirma todo. Lo que pasa es que hay que negar que él hace todos los sacrificios, ofrenda de paz, eh, o sea, es todo, son muchas cosas las que están ahí en la ley. Y él está pidiendo un texto donde diga, yo el Señor mataré el espíritu y entregaré un cordero. O sea, la suma de la palabra es la verdad. Es la Pero, suma. el texto lo dice, el Espíritu dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Él no dice en Apocalipsis porque entonces él viene a decir, en Apocalipsis debe decir, fui el que morí solo en la carne, pero mi espíritu eterno nunca lo tocaron. No, 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 él no dice eso, él lo dice directo. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Aparte Y otra está cosa, hablando John. el Aparte, espíritu. Aparte otra cosa, mira, yo le pedí un texto a Oscar, que yo no me acuerdo de Oscar, no me acuerdo, él dice que se acuerda de mí, pero yo no me acuerdo de él. Yo le pedí un texto donde el marido se presenta como con un cuerpo de carne cuando estaba en el pueblo de Israel que el Señor le entregó carta de repudio. Le pedí un texto, muéstrame un texto donde está para explicárselo lo que dice en hebreo, que dice que en romano, que dice que salió la muerte del marido, ¿verdad? Y no lo saben, no tienen un texto. Entonces están pidiendo algo ellos, que es la suma de su palabra. Cuando habla del marido, en el espíritu. El marido en el espíritu es Dios que le entrega carta de repudio. Por eso en Romanos 7 dice que es necesaria la muerte del marido.
Ellos preguntan y ahí están los textos. Es que a mí lo que me molesta es, ¿para qué me preguntas sobre un texto si el texto está? ¿Para qué me preguntas qué día se hace si te lo muestro y no le crees? ¿Para qué lees ahí que está el altar en el lugar santísimo y agarras el texto para enseñar otra cosa? Vea, ellos agarraron el texto para decir que no se hizo como dice Números, que no se hizo como dice Ezequiel, que no se cumplió como está ahí, que crean más en la cultura judía que lo que dice la Biblia. Usted no necesita la cultura judía, usted simplemente tiene que leer la Biblia y la Biblia le explica todo. Despacio, en orden, ahí están las respuestas. Entonces se ponen ahí para hablar y siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando una persona no tiene argumentos, tira directo. ¿Pero por qué yo les contesto directo? Para que vean que uno no tiene miedo. Es que ellos creen que me van a pantallar porque digo, vea, yo digo que Jesús regresa en el 2028. Digan que yo estoy loco. Pero si alguno de ustedes me niega que ustedes esperan la venida de Cristo todos los días, están más locos. Si alguno de ustedes, como creyente bíblico, me dice que usted no espera la venida de Cristo todos los días, entonces yo le voy a decir, entonces usted ni cristiano es. Me critica a mí que hablo plenamente de mi esperanza del regreso de Cristo. Pero no se dice que todos los creyentes esperan la venida de Cristo todos los días. Y lo que pasa es que no la esperan, es mentira. Pero yo no entiendo, John, yo no entiendo eso de Adrián tampoco porque a mí me salta que él está compartiendo videos acerca de la venida del Señor. Está escuchando a un muchacho que dice que se está confirmando la venida del Señor, pero la está trazando en el tema de la cábala y todo lo que es judaizante, ¿no? Porque ese muchacho también está pensando lo que Adrián está diciendo. Pero él está compartiendo videos acerca de la venida del Señor. Pero te está diciendo a vos que estás loco. Entonces, no entiendo. Ellos piensan que la plataforma no le va a mostrar a uno que ellos están compartiendo cosas acerca de la venida del Señor. Mira, Johan se estaba burlando de que yo hable de la venida del Señor. A mí no me importa. Que se burle TikTok, yo no lo voy a negar. A mí se puede burlar todo TikTok. Yo sé que Cristo viene y yo creo que Cristo pero viene. John, Si ellos lo olvidaron, es problema de ellos. pero John, esa muchacha, John, yo me acuerdo cuando Apocalipsis puso que nosotros somos madre de Jesús. Y luego Jaime le puso ahí y dice, bueno, tienes razón, sí, yo me equivoqué, no sé qué. Ahora está pasando lo mismo. Entonces, se tira para un lado, se tira para el otro. No, ella está siguiendo a hombres. Tiene que pedirle al Señor revelación de toda la Escritura y dejarse de fijar en los demás lo que dicen. Tiene que pedirle al Señor sabiduría y Señor, muéstrame esto, lo que está pasando aquí, y el Señor se lo va a revelar. Pero está pasando lo mismo, porque ya le creyó que nosotros somos Madre Jesús. Después se arrepintió y ahora otra vez. Es lo que yo digo, ellos no están escuchando las explicaciones, no las están escuchando, ellos están viendo que el que se las está dando es John, y ahí es donde está el detalle. Ese es todo el problema de ellos. Sí, ellos es personal. Ellos ni siquiera están viendo el trazo, ellos no están viendo la revelación. No. Ellos están viendo qué sale la palabra de Dios y lo comparan con su argumento, con su doctrina, y como choca con lo que ellos tienen en su cerebro, en su mente, en su corazón, automáticamente se rebota. Y eso va a pasar. Todo eso, mira, Julio, dice el Señor, por su fruto los conoceréis. ¿Ah? Yo no doy corte a Adrián porque Adrián para mí, como me he topado con gente que ha dicho cosas peores. Espera, para enseñarle algo a Elizabeth. Espera, para enseñarle algo a Elizabeth. Elizabeth, esto se aclara aquí. Otro ángel vino y se paró ante el altar, con el incensario de oro. O sea, toma el incensario para llegar al altar. Y le dio mucho incienso para que añadiera las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Lo que está no es el incensario. Usó el incensario para llevarlo hasta el altar. El altar ese es que está frente al trono. El arca es el asiento, el trono mismo ya se lo va a mostrar, y el incensario está al frente del arca, del trono. Él quiere hacer un juego de palabras con esto, que hay un incensario de oro. Sí, el incensario de oro se usa para llevar al altar de oro
que está delante del trono. Y Apocalipsis niega esto. Por eso yo le digo a él que él es una vergüenza del libro de Apocalipsis, porque se pone nombre del libro de Apocalipsis y ni siquiera sabe explicar lo que dice. El incensario está delante del arca, como lo dice el escritor de Hebreos. ¿Por qué el arca es el asiento de la reconciliación? Está el asiento y el incensario al frente, en el lugar santísimo, y en el cielo está dispuesto igual. La copia del celestial es en la tierra. Él quiere hacer un juego de palabras usando el incensario y el altar como dos cosas diferentes, pero en Apocalipsis la Biblia lo refuta completamente. Pues espero que lleguemos a un acuerdo porque estábamos todos juntos y ahorita ya se dividieron. Solo se necesita que todos le digamos amén a la Biblia. Solo se necesita que todos le digan amén. Dime, Monterito. Amén, bendiciones a todos hermanos, ¿cómo están? Están muteados. Estamos Dime, ¿qué divididos. quedó? Dime, ¿viste el debate? ¿Qué fruto sacaste de ahí del debate? No, espérese, hombre. No, me fui a ver ahí a mirar al flaco por como unos segundos, fui a él y estaba muteado, tenían allá muteado, no querían escuchar nada desde el principio. Y estaban con esos jueguitos inmaduros, nomás quieren ir y sacar las cosas en la carne, ver allá en la carne, no ver en el espíritu, no verlo en el espíritu ni el mensaje de Dios. Ellos no quieren madurar, no quieren, se quieren quedar estancados solo en eso. Y quieren estar jugando ya con los hermanos. Lo mismo le están haciendo a Juan David. Lo molestan todos los días para preguntar las mismas cosas. Y se desquitan allá en el live de Julia. Esos ya están descarriados por todos los lives con los hermanos. Ya no tienen respeto ni le tienen amor a la palabra. Y ahí no se puede sacar nada ya con ellos, la verdad. Qué triste se oye eso. Yo estaba en el live de Juan David, pero yo no sabía que iba a debatir con Flaco, ni que iba a llegar. Ey, pero es que a todos lo tienen como hipnotizado, porque a Perla, di que estaba moderadora allá, y yo vi un momento que le dijo, no, pero usted dijo que iba a debatir, que no sé qué, que allá dijo esto, que allá dijo lo otro. O sea, como presionando. Y yo no sé, yo pensé que Juan David no iba a debatir porque yo primero le vi como que él no quería debatir. Y después lo convencieron a él que sí, que para debate. Pero vienen con, ¿cómo les digo? Cuando tú disciernes que vienen personas ya con malicia, con eso en el corazón, como deseos de opacarte. Como... Espera, para darle la cita a Elizabeth, déjame hacerle el trazo completo a Elizabeth un momento de lo del incensario. Mira, Elizabeth, el tema es este. En Apocalipsis capítulo 8, la Biblia dice claramente que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario. Entonces, está el incensario de oro. Hay un altar de bronce y un altar de oro. Ya te lo voy a mostrar. Y se le dio mucho incienso. O sea, él tomó el incensario lleno de incienso para que se añadieran las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En otro verso, ya te lo voy a poner, eso es Apocalipsis 8, verso 3. En otro verso dice que Moisés hizo el tabernáculo según el modelo que le fue mostrado en el monte y fue fiel en todo. O sea, que Moisés no cambió nada de lo que le dijeron. Lo hizo. Voy a mostrarte el verso bíblico. Entonces dice,
Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostrado en el templo. Ten mucho cuidado que todo debes hacerlo exactamente igual. En Éxodo 25-24, Moisés se le advirtió. Vea lo que dice. Así le dijo Dios. Asegúrase de hacerlo todo igual según el modelo que se te mostró en el monte. Él le dice que no cometa ningún error en hacerlo. Entonces, ya en Apocalipsis se dice que está frente al trono. En Hebreos capítulo 9 dice literalmente que el incensario, el altar está adentro. Ya lo vimos igual que en Apocalipsis. En Apocalipsis no habla del aparato del incienso, habla del altar de oro. Entonces en Hebreos, él lo dice. De hecho, hay una argumentación muy falaz que ellos están haciendo, es que el incensario se quedaba adentro. Sí, muchacho, ¿y qué? Entraban 8 días a sacarlo. Entraba a poner el incensario y se iba para afuera porque se quedaba adentro. ¿Y cómo hacía para volver a entrar a sacarlo si no podía volver a entrar? El incensario era la herramienta para tomar los carbones del altar de bronce y llevarlos al altar de oro. Y el incensario salía con el sumo sacerdote, era un instrumento. Pero los altares, había aquí uno de oro y uno de bronce. Todo lo que era dentro del lugar santísimo era de oro. Todo lo que era en el patio era de bronce. Aquí había un altar de bronce y una fuente de bronce. Aquí había un asiento de oro y un altar de oro. El incensario era la herramienta que se hacía para ir de un lugar a otro, para tomar los carbones de fuego que estaban aquí afuera en el bronce y pasarlos aquí al altar de oro. El incensario era solo un instrumento. Ellos dicen que el incensario es el aparato que se quedaba adentro. No, eso es mentira. El aparato era lo que se entraba y salía. El sumo sacerdote entraba, tomaba los carbones, llevaba el incienso y lo colocaba en el altar de oro. Y volvía a salir con el incensario en la mano para que la próxima vez que él pudiera volver a entrar, pudiera llevar otra vez los carbones. Pero el altar de oro nunca salía del lugar que estaba. Y aquí él lo dice. Aquí él lo dice. El escritor de Hebreos lo está diciendo claro. Dice, vea. Tras el segundo velo estaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por todas partes. El incensario de oro es ese altar. Él lo está diciendo, las 2 piezas de oro. Porque cuando se le dijo que lo construyera, se le dijo que hiciera uno de oro. Es el mismo que dice allá, que es el altar de oro que está frente al asiento. ¿Eso dónde está? Él se lo dice. Que ponga el incensario frente al arca. Las 2 piezas de oro. En el templo. Se lo dice a Moisés clarísimo. Ellos dicen que no, que era detrás del velo, pero era detrás del velo en el lugar santísimo. No era detrás del velo, fuera del velo, como ellos lo quieren decir. Entonces ellos están haciendo mentiras y están argumentando porque no en todos los versos. Vea, a Moisés le dice, pone esto aquí. Y después le habla del velo. En el cielo no hay velo, en la tierra sí, y él pone un velo en la tierra. Pero aquí adelante se ponía el incienso. El lugar santísimo se llenaba de la nube del incienso del altar, no del incensario. Porque frente al arca estaba el altar. Y ese altar hacía que la nube se llenara. Cuando ellos presentaban incienso todos los días era en el altar de bronce. Todos los días se hacían sacrificios. Todos los días se presentaba incienso en el altar de bronce. Pero solo una vez al año lo que se hacía en el altar de bronce pasaba al lugar santísimo. El día 15 de Nisan, como ya se lo leí en Números. Y como ellos no han leído este en orden, tienen una sopa. Que no, que adentro no estaba el altar, que había un incensario. Sí estaba, sí hay un altar de oro, que es el altar del incienso. Sí dice que está frente al arca. Y sí dice que el arca es el asiento de la reconciliación. Vea, se los voy a poner en la Biblia de los Jubileos. Asiento de reconciliación. En Éxodo 25. Pueden verlo en la Biblia de los Jubileos, que tiene la traducción más exacta con relación a ese término. Entonces dice la Biblia de los Jubileos. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo,
para que lo tengan clarísimo. Biblia de Jubileo, por la traducción que tiene, es, de los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, y comenzará la ofrenda en Éxodo 25. Y él le dice más adelante aquí. Dice, harás también un arca de madera de cedro, cuya longitud será de 2 codos y medio, y anchura. La cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella de fundición de 4 anillos de oro pondrás sus 4 esquinas, anillos a un lado de ella y 2 anillos de oro. Y harás unas varas de madera de cedro, las que cubrirás de oro. Y meterás las varas de los anillos por los lados, y las varas de los anillos del arca. Dice, y pondrás el asiento de reconciliación sobre el arca. En el arca pondrás de testimonio que yo te daré. ¿Dónde estaba el asiento? ¿El asiento estaba sobre el arca o no? Dice así, y los querubines se extenderán encima de las 2 alas, cubriendo con sus alas el asiento de reconciliación. Sus alas a la frente a una, mirando al asiento de reconciliación. Y allí me testificaré y hablaré contigo de sobre el asiento de la reconciliación. Y harás una mesa de madera de cedro con longitud y la cubrirás de oro, y le pondrás una cornisa de oro, y él sigue, y harás un candelero de oro, y serán de las cañas, y él le sigue diciendo todo. Pero más adelante le dice que haga un altar. Él hace el tabernáculo y hace el altar, y le dice que haga un altar del incienso de oro, un altar, no solo un incensario. El incensario es un instrumento, el altar es el que está ahí. Si el arca es el asiento, y el altar estaba frente al trono en Apocalipsis, no es el mismo lugar que el arca. O sea, en Apocalipsis me dice, está el trono y el altar al frente. El escritor de Hebreos me dice, está el arca y el incensario. El arca es el trono y el incensario es el altar. Y en Apocalipsis le dice, esta arca es el asiento de reconciliación y aquí está el altar del incienso. ¿No es la misma enseñanza de toda la Biblia? Voy a dar 3 textos, John, para que se sumen ahí. Primera de Juan, capítulo 2, de versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Voy a leer otro texto acerca de la propiciación. Primera de Juan también, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora voy a leer lo que dice Romanos. Espérate. Son las 7. Yo tenía que moderar un debate entre Selvin y Johan a las puras 7. Dame un chance para ver si están ahí. Qué pena, pero es que me había comprometido. Un segundo, denme un segundo nada más. Espera, los tengo que bajar un segundo. Porque ya el otro día también llegué tarde al debate. Por lo mismo yo, qué pena con Sebas. No, Sebas, qué pena con Sebas. Lo tuve que cortar, pero fue que me acordé. Ya, Romanos 3:25, ya lo leo. Mientras vamos a buscar a Duro con el dogma y todo eso. Espérate para buscar.
Hermana Elizabeth, ¿le quedó claro el tema ahora sí en todos los textos? El altar de oro, la decisión entre el incienso, cómo el incienso es el instrumento, pero el altar está en la misma posición siempre. Ah, ok, qué dicha que le quedó claro. Espérense para buscar al famoso Selvin Cruz, famosísimo en su casa a la hora de comer. No está en live, dice el predicador Selvin. Bueno, voy a subir a Sebas para que le termine de leer los versos mientras le escribo a Selvin y me fijo en el otro perfil. Ya se fue Sebas. Ah, no, ahí está. Sebas y Julio. Voy a subirles un momento mientras. Apenas me aparezca Selvin, tengo que ir a atender eso para leerles ahí, Sebas, mientras tanto. Sí, ahí en Romanos 3 también, para que sume ahí lo que dice Primera de Juan. Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí te está hablando también del arca de propiciatorio, Elizabeth. Mira, lo que se está confirmando en el sacrificio es lo que la gente no logra ver. Porque si él dice que es la ley de Moisés, está escrito de él, todo lo que te constituye allá al oficio del sacerdocio es todo en él, ¿viste? Mira, yo te voy a leer dónde está el velo que él rasga, mira. Porque ese lugar santísimo tenía un velo, ¿no? Donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Mira, te lo voy a leer en Hebreos. Espérame un momento. En Hebreos acá. Acá, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, mira lo que te voy a leer ahora. Hebreos capítulo 10, te lo voy a leer el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿viste? ¿Está? Solamente ahí podría entrar el sumo sacerdote. ¿Pero qué hizo el Señor? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay una señal que es visible y una señal que es en el espíritu. El velo que es raja, ¿tá? Es para que nosotros accedamos al lugar santísimo. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, para los que niegan que Él cumple el oficio de sacerdocio. Él es todo lo de la ley. Lo que es el sacerdote, somos sacerdotes y los animales. Y eso es cuando se dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Exacto. Todo lo que nosotros somos en el Espíritu, por algo dice, ¿no? Y somos reyes y sacerdotes. A mí me gustaría en otra oportunidad trazar lo que son los 24 ancianos, porque también hay una mala enseñanza sobre eso, ¿está? Lo de los 24 ancianos. Lo que está sucediendo en Sí, dale, Seba, Julio. esa enseñanza la quisieron dar ellos, pero malísima. Sí, no, todo mal. Lo que pasa es que hay algo que está pasando, ¿está? Ellos están viendo, ¿está? En la escritura un sacrificio, ¿está? De Jesucristo. Pero los textos siguen, porque esto está en Hebreos, en Corintios, en Gálatas, en Romano, o sea, la escritura sigue, continúa, y dan aclaraciones en el espíritu, ¿está?
para ver esos detalles que en el sacrificio la gente no puede ver. Por eso el Señor no deja nada oculto a sus hijos. ¿Tá? Oculto está para las personas que lo quieren tener ahí. Pero Él da todo lo que está en la ley y Pablo lo explica en lo espiritual. Pablo lo explica en lo espiritual. Ahora vos fijate una cosa, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, en esa imagen de todo lo que es la ley, donde está el atrio, donde está el altar del holocausto, donde está el lavacro, donde está el lugar santo, donde está la lámpara, el candelero con las 7 lámparas, el pan de la proposición, donde está el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde está el incensario, donde está el arca del pacto, donde está todo eso, ¿está? Dice que Él es el camino. Entonces, en lo espiritual nosotros hacemos ese oficio porque Él lo hizo, ¿está? Nosotros entramos al lugar de lo que es el atrio, ¿está? Está el lavacro, nos purificamos, la Escritura dice que nosotros llevamos los padecimientos de Cristo y ofrecemos sacrificio. Les voy a explicar algo. Ustedes sí entendieron cuando yo dije que el macho y el macho cabrío y el cordero son el mismo animal, que la distinción es la edad. Entiéndeme esto. Es una oveja. Sí, el cordero es una oveja. El macho cabrío es una oveja. El cordero es el cachorro de la oveja. Claro, pero y eso el lo macho sabe. cabrío es el adulto de la oveja. Pero ahora tenés que enseñar con dibujito las edades de los animales, porque es lo mismo. Lo que pasa es que cambian las edades. Es como que si yo dijera, mira, pará que se me fue de la mente ahora. Lo que es el feto de la vaca es un... ¿Cómo que se llama el feto de la vaca? Es un bacaray, ¿puede ser? ¿Bacaray? Es un bacaray. Acá se dice bacaray. Enero. Tata, pero el feto acá le decimos bacaray. Después está la cría que nace, ¿está? Y después esa vaca se va creciendo hasta que se forma vaca, pero tiene diferentes nombres, pero no deja de ser vaca. ¿Me explico? Bien, en lo que tú explicaste, Seba, en un lenguaje más fluido, para que comprendan que eso que pasó, que leyó Seba en Hebreo 10, en donde terminiza que ese velo, en esto es su carne, señores, eso significa que en nosotros habita el Espíritu Santo, ¿no? Es el lavacro, es el bautismo, ese crecimiento. Entonces, tenemos acceso directo. Ya, por medio de la oración, usted tiene una relación directa como sacerdote que está delante del trono. Por eso la relación con el Señor es personal. Jesús lo dijo en Mateo 6:6. Y Él nos lo dice, ya no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Él está con cada uno de nosotros. Entonces, eso que hizo, esa obra de redención, que todo eso estuviera limpio, que todo estuviera, era necesario cumplir todo lo referente al sacrificio, a la fiesta, a la cosecha, que fue lo que hizo el Señor en su ministerio. Y la cruz es el punto cumbre, es la cúspide de todo cumplimiento. Por eso Él se involucra Él mismo, porque en su palabra Él juró y Él sabía que era Él. Señores, todas las acciones que nosotros vemos, piensen siempre cómo es el Señor Jesucristo, siendo Dios, estando en su condición de hombre, lo hace por nosotros para que esto que nosotros tenemos, carne, sea transformado, y solamente por medio del Espíritu. El que no tiene el Espíritu, señores, Él sabe, Él los conoce a cada uno, nos escudriña la mente, el corazón. Aquí no es que usted tiene que estar alardeando, ni usted tiene que decir, no, Él no sabe, yo sí sé. Ya, le voy a explicar. Darle una cita bíblica de que, como haciéndose de falsa piedad, espérate, John, y haciendo quedar, no.
aquí el Señor nos va. Mire, Flaco leía unos textos, yo, pero ¿cómo él lee esos textos usando la misma palabra de Dios, pero en el lugar del enemigo? Es lo que tienen que tener discernimiento. Usted lo discierne. Tienen que aprender a Vea, discernir. mira los textos. Amén. Adelante. Vea lo que dice así. Dice, vamos en orden. Dice, a los 14 días será la Pascua. Aquí ya me está hablando al día ¿qué? 15. Está sobre las fiestas solemnes. El día 15, la fiesta solemne, por 7 días comerán pan sin levadura, lo que Jesús dijo de su cuerpo, pan sin levadura. El primer día será santa convocación, ningún servicio haréis. Ofreceréis como ofrenda encendida en el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Será sin efecto. La ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Dice, y un macho cabrío por expiación para reconciliarnos. Los reconciliaban en esa fiesta un macho cabrío para expiación, para reconciliación. ¿Qué espiaba aquí? ¿Qué expiación es esta? La expiación siempre es por el pecado. Okay. ¿Y la reconciliación? También, para purificar. Ok, lo que yo me vine a dar cuenta en TikTok, y es lo que me tiene asombrado. Vea, a mí me escandaliza que la gente no sepa que ese cordero, ese carnero, es el becerro, es el macho cabrío, es el buey. Vea, le pide becerros de la vaca roja, le pide el buey, la vaca roja. Vea, Jesús es, el escritor de Hebreo le dice, él es la vaca roja de las cenizas que son rociadas. Él es el buey, él es el macho cabrío, él es el carnero, él es el cordero del holocausto. Él es todo. Pero la gente creyó que conocían a Jesús por ser cordero. Y dicen unas cosas del cordero que ni son bíblicas. La gente cree en un cordero crucificado. Vea, a mí yo no tengo pelo, pero si tuviera seguro lo andaría así parado de escuchar que digan un cordero crucificado. Y viste también, John, viste también que el Levítico capítulo 2, que yo me estaba fijando ahora, viste cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de este mundo. Mira lo que dice acá en Levítico capítulo 2. Él es también la sal, mira lo que dice. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, y toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de este mundo, Él lo confirma porque Él es todo en la ley. Eso es lo que la gente tiene que... les pregunta, ¿cuál es el pacto de sal? Y no lo saben decir, muchacho. Usted le dice, dígame una cosa, ¿cuál es el pacto de sal en la Biblia? Entonces, a mí yo me escandalizo porque no conocen los temas. Vean, ¿en Cristo está el pacto de sal? Sí. Ok. ¿En Cristo está el pacto voluntario? ¿En Cristo está el pacto de Noé? ¿En Cristo está el pacto de Abraham? ¿En Cristo está el pacto de David? No son miles de pactos, son todo resumido en Cristo. En Cristo está el Cordero. Entonces ellos creen Dios porque les pactos. Vea, dice. A ellos les dijeron así. Esto fue lo que le predicaron a la gente de Jesús. Vea. Los judíos tenían una costumbre que una vez al año sacrificaban a un cordero para perdón de pecados. Eso no es cierto. Eso fue que alguien lo dijo mal. Selvin, ¿vas a hacer el debate? Andaba buscándote ahí hace unos minutos. De hierro también, John, todo lo que es las ofrendas, ¿no? Los sacrificios. Espera, que por ahí vi que pasó Selvin. Estaba preguntándole si va a hacer el debate. Lo acabo de ver pasar por ahí. Pasó como un balazo, pero pasó. Ah, sí, ahora sí está en live. Me voy a conectar. Dame un momento para irlo a conectarme.
Dale, bájalo. Dale, John. Ok. El paño para ponérmelo. John, Saludos, caballero. ¿escuchas? Hace rato te ando buscando, sí. Ando Oh, perdido otra vez con la hora. no es a las 9, pues. No era a las 8. Ve, yo ya, me dejaron todo traumado el otro día que estoy pendiente una hora antes. Entonces, en una media horita. Sí, más o menos. Ah, ok. Ve preparándote ahí. Convoca unas 1500 personas para que te escuchen. Y vuelvo unos 10 minutos antes, unos 5 minutos antes, ¿te parece? Sí, está bien. Listo, Yo ya por por eso eso. hasta ahorita salí. Sí, yo estaba pendiente, yo me quedé. Era las 8, como a mí me dieron Te las dejé 7, vine a buscarlos. traumado. Claro, me quedé traumado. Digo, voy a volver a llegar tarde. Y después me va a hacer otra vez un debate y no me va a dejar hablar. Te dejé traumado, John. Te dejé traumado. Bueno, ahí te dejo para que calientes el ambiente bastante. Convoca, pero unas 2000 personas para que sea un debate No se bien trata visto. de eso, John. No se trata de eso. ¿Cómo que no? No se trata de eso. El video sí, lo va a ver alguien en el futuro. Mira la gente de 1930, no se preocuparon, solo grabaron 2 personas había en el set. Y tal vez ahora son los videos más vistos. Piensa, piensa. En Habría que inglés ver. Es que, quién hay sabe, una película yo no que puedo se pensar llama, así, ¿sabe qué me pasa a mí? Yo no puedo pensar así porque yo sí creo en la venida de Jesús, muchachos. Y si me pongo a pensar que todavía van a haber 100 años más aquí, que la gente viendo las cosas, pierdo mi esperanza con la venida de Jesús. Entonces yo digo, no, yo hago lo que hago hoy para el Señor. Cada día tiene porque su tú propio no, afán. porque tú no eres un hombre de fe, tú eres igual que Tomás, si no ves, no crees. Es que Jesús me dijo a mí, no te preocupéis por el día de la mañana. Cada día tiene su propio afán. Entonces digo, hay que predicar hoy. Yo pienso en los que llegan hoy. Sí, no, no tienes que pensar así, no tienes que pensar así, ¿ok? Está bien. Bueno, te dejo que calienta ahí un poco. Voy a irme a despedir de lo que estábamos hablando y vuelvo. Yo tengo las 9:30, las 7:30. Sería entre unos 25 minutos. ¿Está bien? Está bien, dale, Listo. Ok. listo. Estoy con... Es que se pone, se pone. Él solo se pone. Y el problema es que yo le contesto rápido. Entonces él sabe que están los versos y se queda con esa duda. Tenemos unos 20 minutos antes de ir a ese debate. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una actividad rapidona. Dios te bendiga, hermano John. Bendiciones a todos. Saludos. Una Sí, yo le consulta. contesté, no le contesté bien rápido, que yo vivo un día a la vez, como dice Jesús, esperando su regreso. Amén. Una consulta, hermano John. Estoy afinando el tema del marido. Es para terminar de refinar más lo siguiente. El Señor Jesús, el Espíritu murió porque el sumo sacerdote, que es el mismo, presentó su sangre. Acá va la consulta. ¿Está bien decir presentó su sangre en el templo santo en los cielos? Ok, vamos a ver en orden. Nos redime la sangre presentada en el lugar santísimo. En el lugar La santo. sangre presentada en el lugar santísimo era del becerro, del macho cabrío y del cordero. Él cumple esa plenitud. Nunca se presentó la sangre del sumo sacerdote. Yo no puedo decir que se presentó la sangre del sumo sacerdote, ni la del marido, sino que la sangre de Cristo nos es a nosotros según la sangre de los becerros, los corderos y los machos cabríos para el pueblo de Israel. Que Él muere y presenta esa sangre, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que también muere como sumo sacerdote para permitir el regreso de la ciudad de refugio. Entonces, Él muere como sumo sacerdote, no para presentar sangre,
sino para liberar y traer el regreso de la ciudad de refugio. Muere como cordero, como becerro, como macho cabrío, como corderos, para la redención del pueblo y el perdón de los pecados. No solo como cordero, también el escritor de Hebreos lo dice bien. Muere como hijo para recibir el castigo. Muere como padre para darnos la herencia. Y la muerte de Cristo sustituye todas las muertes, todos los sacrificios y todos los Profeta, requisitos John. legales que la Biblia plantea. Pro- Muere como profeta. Pero ahí se cumple lo que dice Génesis 9:6. Viste que Génesis 9:6 te dice, no, yo demandaré la sangre que sea derramada por hombre. Y dice que él trae venganza porque Pablo dice que mataron a los profetas. Entonces la sangre esa que se derrama es siendo también el profeta Jesús. Sí, mira, si yo le digo a usted en un orden, el sumo sacerdote mataba profetas, y usted me dice, no, jamás. El sumo sacerdote sacrificaba corderos, machos cabríos y becerros. Ah, ok. ¿Quién mataba a los profetas? El pueblo. ¿Quién lo mató como profeta? El pueblo. ¿Quién lo sacrificó como cordero, como macho cabrío, como becerro? El sumo sacerdote. Y es una plenitud tan grande que no es como lo quieras plantear. Se necesita un entendimiento pleno de la obra de Jesús para poderlo explicar bien. ¿Me explico? Sí, señor. Esa parte no la tenía presente. O sea, lo había escuchado, pero no tenía presente para yo poderla explicar bien. Depende de la pregunta que me haga el flaco. Si el flaco me dice, ¿el sumo sacerdote asesinó al profeta? Yo le digo, no, jamás. El sumo sacerdote no mató al profeta. El sumo sacerdote sacrificaba al cordero, al becerro y al macho cabrío. ¿Quién mató al profeta? El pueblo. Él quiere que yo le conteste en Hebreos, ¿quién mató al justo? Si él me pregunta bien y me dice, vea lo que dice Esteban. Ustedes mataron al justo. ¿Qué es la frase que Esteban usa antes de decir eso? Lo que pasa es que él no entiende el verso. Dice, en Hebreos capítulo 3, vamos a leerse un momento. Dice más adelante, no, aquí Pedro dice que ustedes mataron al autor de la vida, pero ahí Pedro viene hablando de Dios y dice que mataron al autor de la vida cuando habla de Dios. Esteban dice que ustedes mataron al justo, pero cuando Esteban dice que ustedes mataron al justo, en el verso inmediatamente anterior dice que ellos mataban a los profetas. Dice, y Esteban lleno de gracia y poder hacía prodigios y señales y entre todos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y él le dijo, varones hermanos, padres, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de aquí, de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros ahora habitáis. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría posesión y que de su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, y Dios le dijo así, que su descendencia sería extranjera y ajena a la tierra. Dice, él sigue diciendo, ¿verdad? Y hace toda la explicación. Hagan silencio porque se me mete el ruido en el micrófono. Entonces él llega
y sigue diciendo todo esto. Cuando él dice, él les explica sobre la envidia y todo, dice, más adelante dice, él da una explicación enorme, pero quiero que vean el verso de lo que dice. Duros de servicio, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora sois entregadores y matadores? Él les estaba hablando que ellos mataron a los profetas. Y les está hablando de Jesús y le dice que a ese justo ellos lo entregaron y lo mataron, como tenían por costumbre hacer. ¿Con quién? Con los profetas. Entonces Esteban ahí lo que les está hablando es en el término de los profetas. Él le dice, ustedes mataron a los profetas. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Y ahora les dice que así mataron al justo. Él está diciendo que ellos mataron al justo como mataron al profeta. Porque en términos bíblicos se le asigna al pueblo el haber matado al profeta. Jesús como profeta fue muerto por el pueblo. Como sacerdote fue presentado y sacrificado, como cordero fue sacrificado y presentado como el sumo sacerdote. No hay contradicción, una persona madura en la fe llega a entender esto. Ya entiendo la obra de Jesús como profeta. Como profeta mataron y castigaron a este hombre. Pero como sumo sacerdote y cordero, Dios mismo no permitió que nadie diga que lo toquen. Nadie puede decir que el sumo sacerdote mata al profeta. Tienen que decir, el sumo sacerdote mata al cordero. ¿Me explico? ¿Y cómo se une, hablando de los profetas, John, cómo se une lo que dice Pablo en Romanos 11 y lo que dice en Apocalipsis 16? Porque Okay. Mira lo que dice Ahora, en Apocalipsis 16, mira. voy a Apocalipsis. darles un detalle. Espera, para darles un detalle. Porque yo no me voy a referir a Jesús nunca como el profeta eterno. Yo nunca le voy a decir el profeta eterno. Porque en Corintios Pablo dice que la profecía se acabará y cesará la profecía. Cuando él me dice, ¿quién mató al Espíritu Eterno? Yo le tengo que decir que el sumo sacerdote. Pero el profeta no es eterno. La profecía se va a acabar. Como profeta dio profecía y tuvo un lapso y dio su profecía y está hablando de un momento de cumplimiento. No existe un verso que se refiera a Jesús como el profeta eterno. ¿Me explico? Entonces hay que saber hablar. Hijo también cesa. En Corintios te lo dice, cuando el Hijo le entregue el reino al Dios y Padre y sea Dios en todo. Entonces ahí es donde ellos no entienden esa unicidad de Dios. Esa parte de Por Corintios eso es que es no lo hay. cuando el Señor pues va a tomar su plenitud como Padre y ya los hijos, que somos nosotros en el cuerpo glorificado, tomaremos esa plenitud y Él nos seguirá, ¿sí? Pero no van a haber profetas, porque la profecía se acabará. Exacto, porque ya se confirmó todo. Mira, John, en Apocalipsis 16, hablando de la sangre, ¿no? Dice, mira cómo él hace lo que está ya en Génesis 9:6. Dice Apocalipsis 16, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. Por eso es que hay que saber hablar de la obra de él. Entonces usted, por ejemplo, hay cosas que usted no tiene que agregar que la Biblia no dice, pero hay cosas que son claras. Como cordero, él es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y la sangre del cordero va a permanecer siempre. Y el sacrificio del cordero es para siempre.
Yo no puedo decir que se terminó, que el cordero es la carne, no, eso son cosas que van a pasar. Pero yo sí sé que hay cosas que son en el espíritu. Entonces yo le contesto a él, no sobre la falacia que él diga. Yo pienso la pregunta para no negar yo la fe que yo conozco. El hecho de que él no me entienda a mí no me importa. Mucha gente no ha entendido que cuando yo esté en el debate a mí no me importa lo que la persona piense. Yo no voy a contradecir mi fe porque me haga una pregunta tonta. ¿Me explico? Exacto, tiene un orden. Todo tiene un orden, está ahí escrito. Lo que pasa es que las personas tienen que pedirle al Señor ese orden, ¿verdad? Cuando empezamos a leer, empezamos a tener más un orden en Él y empezamos a ver ese tipo de detalles que siempre estuvieron ahí, que el Señor lo está revelando ahora. Se Es así de fácil. acostumbraron lo mismo que los trinitarios. John se los ha dicho y nosotros se lo hemos dicho. Por ejemplo, ¿qué pregunta? Por ejemplo, en el bautismo dice una voz. Ellos dicen, ahí dice el Padre, habló el Padre, ahí dice una voz. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Que no les gusta lo que los trinitarios le aplican para ellos explicar la unicidad. Ahora ellos aplican lo de los trinitarios para querer contradecir la verdad. Se están dando cuenta que se les está aplicando a ellos lo mismo. La misma espada les está viniendo para atrás con la verdad. Porque si ellos bien son defensores de la verdad en cuanto a la unicidad y estas cosas y el nombre, resulta que ahora por permanecer allá y no crecer, les está pasando lo mismo. Les está pasando lo mismo. Ahora están chocando con los unicitarios bíblicos, con los que están adelante, viendo la verdad, enseñando la verdad, y ahora ellos se están negando igual como se les niegan los trinitarios a ellos. Dense cuenta, abran los ojos y vean lo que les está pasando. No caigan en lo mismo. Si va adelante, usted va creciendo, usted va adelante, siga confiando. Está en la roca. Crea en el Señor. Adelante. Hoy comí como 10 platos de... comí- como 10 platos de comida con carne. Voy a leer lo que dice Pablo ahí, en Romanos 11. Voy a leer lo que dice Pablo en Romanos 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de desde antes, dice, o no sabéis qué dice desde antes, no sabéis qué dice esperen un momento que acá, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero acá Pablo está nombrando también lo que está comentando John sobre los profetas, porque Pablo lo dice. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Eso está en... Romanos 11. Sí, pero no, la cita que cita de los 7.000, eso está en... Ay, espérate, ya te lo busco. Eso está escrito en los profetas. Me he reservado 7.000 hombres. Eso es cuando él está hablando, creo que en Jeremías. Déjame, ya te lo busco. Leyendo porque ese texto es bárbaro.
Vamos a ver, espérese un momento para sumar un texto. Es que verá cómo cuesta explicar todos los temas de la ley. Levítico 8. Después mandó Moisés a traer otro carnero, el de sacrificio de ordenación. Y Aarón a sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. La oreja, el dedo y el pie de Aarón. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran y se untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego roció la sangre alrededor del altar, tomó la grasa, la parte gorda de la cola, la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho. Luego del canastillo del pan sin levadura que estaba ante el Señor, tomó un pan, una hojuela y una torta de pan hecha con aceite y se la colocó y le colocó sobre toda la grasa y el muslo derecho. Lo colocó sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo meció y lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Pues Moisés tomó todo esto en sus manos y en presencia de su Señor lo quemó en el altar sobre el holocausto como ofrenda de ordenación de aroma grato. Esa era una ofrenda puesta al fuego en honor al Señor. Luego, la parte que pertenecía a la ofrenda de la ordenación, Moisés tomó el pecho del carnero y lo meció ante el Señor, tal como se lo había mandado el Señor. Entonces, cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su espíritu es todo el sacrificio, el pan, la hojuela, todo, lo tiene que poner en las manos de él para que lo tome, lo está tomando en las manos de él, en las manos del Padre, como Moisés está haciendo con Aarón y sus hijos, para hacernos partícipes. La frase dice, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Ese cumplimiento de cómo Él nos hace partícipes de todo y cómo instituye en nosotros el sacerdocio en ese momento. Pero es una pena que por sesgos religiosos y católicos de los creyentes no sepan el cumplimiento de Levítico capítulo 8. Porque si ya es un problema explicarle Levítico 16, números 28, Levítico 4. Les digo, hay 4 capítulos, entre ellos Levítico 8, que ya no lo hace Aarón, lo hace primero Moisés como libertador, que oiga, hay que resetearles el cerebro para que lo entiendan. Levítico 7 y todo lo que está en Números, inclusive en Josué y en Números te encuentras lo de la ciudad de refugio. Porque acuérdense que él va aumentando. Él va aumentando. Te lo voy a decir en un lenguaje sencillo. El libertador pone en las manos del sumo sacerdote el sacrificio para que el sumo sacerdote lo haga. Pero más adelante lo hace el rey y en Jesús. Él es el libertador que lo pone en las manos. Él es el sumo sacerdote y él es el rey. Si yo les explico cómo Moisés pone en las manos del sumo sacerdote, siendo el libertador, todo el proceso en las manos del sumo sacerdote, y después cómo el rey pone todo en el proceso del sumo sacerdote, y cómo Jesús es el libertador, el rey y el sumo sacerdote, ustedes saben qué tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que agarrar así y sacarse todo lo que tienen en el cerebro, e ir y decirle a los que le enseñaron, gracias, porque nunca me enseñaste nada de Jesús. Me acabo de dar cuenta hoy que yo no conozco absolutamente nada de la obra de Cristo. Pero no hemos querido hacer eso, hemos querido que usted sume. Porque si lo podemos de esa forma, es vea, Señor. Vaya híncase. Pídele al Señor que le saque todo lo que usted tenía en su cabeza, esa filosofía barata, y venga para que escuche predicar de Jesús en cada verso bíblico. Porque este texto, vea, ese casi yo no lo uso. Ni uso ese, ni uso mucho de lo que tiene que hacer el rey. Y algunos 2 capítulos más ahí, que en verdad ya ahí sí es cierto, usted se queda sin argumentos. Mira, Conozco a Jesús como libertador, como rey, como sumo sacerdote. Bueno, después le voy a poner como los jueces hicieron esto. Le voy a explicar cómo fue en Gedeón, cómo fue en Moisés, cómo fue en Jefté, cómo fue en Abraham. Entonces, el padre de la fe hizo sacrificio, se lo voy a explicar en Jesús. El libertador hizo sacrificio, se lo voy a explicar en Jesús. El sumo sacerdote hizo sacrificio, se lo voy a explicar en Jesús. El profeta hizo sacrificios, se los voy a explicar en Jesús. El rey hizo sacrificios y se los voy a explicar en Jesús. Y usted me tiene que decir, sí, Él es el padre de la fe. Él es el sumo sacerdote. Él es el libertador. Él es el rey. Él es todo. Y a usted se va a desilusionar con usted mismo. Yo no quiero que le pase eso. Usted va a decir, la verdad es que yo no sabía nada de la Biblia. Estoy desilusionado
de los 20 años que leí sin entender. Entonces, estamos construyendo, no venga a poner argumentos ahí, porque si ustedes quieren, yo un día les hago la pasada completa bíblica, pero no me interrumpan, déjenme decírselo completo para decirles lo que nunca han escuchado. Y si hasta ahorita ustedes creen que se les paró el pelo, eso no es ni lo que tienen que comenzar a saber. Mira, mira esto, son muchas cosas son. Mira, el Levítico 13, Levítico 14, ¿están escuchando? Levítico 15 y Levítico 16. Ahí van a encontrar todo el oficio, solamente en eso van a encontrar el oficio de sacerdocio. ¿Está? Eso lo confirma el Señor. Y por eso dice, ya, bienaventurado aquel que lava su ropa para tener del ancho del árbol la vida. Pero ahí van a encontrar muchos detalles en el espíritu, ¿está? Cuando dice que no nos contaminemos, cuando él dice que examina la casa, cuando él dice que examina la lepra, cuando él dice que examina la ropa, cuando él examina todo eso en lo espiritual, él cumple esa función en nosotros. Y esos detalles, miren, son muchas cosas, pero no es difícil de ver, no es difícil. Se puede, todo lo que dijo John, luego se hace otro igual en un solo individuo, en Josué, ¿me entiendes? Allá se pueden hacer de los diferentes en todos los personajes. Luego en los Josué, en un solo personaje, cómo se cumple el libertador, cómo se cumple el humilde en el campo, cómo se cumple que él es la fuerte y cómo se cumple el sumo sacerdote. ¿Ves? Entonces, ahí como gobernador. Vamos a hablar de esto. Escucha, si hablamos de esto, usted va a quedar tan claro que usted le dice, ¿usted qué doctrina es? Y usted le dice, yo no soy de ninguna doctrina, yo soy de la doctrina de Cristo. Él es todo en todos y por todo. Y usted así dice, ¿usted es pentecostal? No, pentecostales no quiero nada. Los bautistas, no quiero nada con los bautistas. Los presbiterianos, no quiero nada con los adventistas, no quiero nada. O sea, nada, ninguno le llega a la obra de Cristo. La obra de Cristo es algo tan pleno que ninguna doctrina la explica. Ustedes tienen que leer y volver a leer la Biblia. Usted, y la lee hoy y sabemos un montón de cosas. Y mañana la lee y le agrega más, y le agrega más, y le agrega más. Cuando usted se aprenda todos los sacrificios en Cristo, todos los personajes en Cristo, todos los símbolos en Jesús, todos los versículos en Jesús, y lee y llega el versículo que dice, y hay muchas cosas que no se escribieron porque no alcanzarían los libros. Y si a usted no le alcanza para entender ese libro, el entender todo lo que no se escribió, que también le pertenece a él, sería interminable. ¿Dónde llegamos a Job 38, Seba? Ahora yo voy a preguntar para ver si es verdad que sabe. Seba, para que entiendan un poquito. Y cada vez que uno pasa por ahí nuevamente, es porque el Señor en lo que sigue te va a enseñar y te va a mostrar más y más y más y más. Y llega el momento en que tenemos que decir lo que dice la palabra, nada sabemos. Porque la inmensidad de la sabiduría de Dios no tiene límites. Y si nos ha revelado esto y para nosotros creemos que es mucho, nada es. Solo que Él en su misericordia se está placiendo de hacer su cumplimiento de todo su redención, toda su creación. Entendamos que aunque nos cueste aceptar muchas cosas, pues seamos libres, como lo dice la palabra, donde está el Espíritu hay libertad, el Espíritu es la verdad y donde está la verdad hay libertad. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que tenemos que valorar, tenerlo presente cada día. La religiosidad nos engañó, sí. Entonces, olvidemos la religiosidad, saquémonos todas las escamas, como se las sacó Pablo, siendo un hombre que conocía las Escrituras, y entendamos que esto no es de hoy para mañana, pero que tenemos que ir cada día
sumando, es agregando, Él viene agregando, 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 sin dejar atrás todo el conocimiento. Miren, a veces uno dice de que Levítico, no, hay que leerlo todo Levítico, y repasarlo. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, usted agarra de Daniel en adelante y se lo lee todo en una noche, en un ratito. Todo eso, pues, eso tienen libros cortos pequeños. Oseas, Nahum, todo eso, Joel, todo eso, Jonás, todo eso, cuando usted lo lee de seguidos hasta Malaquía, usted se ve más claro todo. Y va entendiendo paso a paso lo que pasa en el ministerio del Señor. Es cuestión de hacerlo. Llegó la hora de ir con Selvin. Sebas, un Mirá, abrazo. John, Benja, pero, todos. Dime. un momento nomás, rapidito. Éxodo 25. Ahí van a encontrar todo lo que es el santuario. Miren, dice, y harán en el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este santuario está en Ezequiel, cuando el Señor dice, Ezequiel 11:16, que dice, os seré por pequeño santuario. Eso está en Hebreo, cuando dice que él es ministro del santuario no hecho por mano humana. Adelante. Me voy. Benja, un abrazo. Vuelvo después del debate con Selvin. Tengo que irme ya, porque me están esperando. Sale, bye. Chao. Lo llamaron. ¿Sabe por qué lo llamaron? ¿Quién me llamó? Está en pausa.